El joven Timoteo, un milagro divino transformador en Fe, cumplido en la voz del apóstol Pablo en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la antigua ciudad de Listra, donde el eco de los ídolos paganos resonaba con fuerza, un joven llamado Timoteo comenzaba a sentirse fuertemente presionado por la desesperanza. Desde su niñez, su madre Eunice y su abuela Loida le habían enseñado las Escrituras, infundiendo en su corazón el temor y amor hacia Yahvé. Sin embargo, en la era del sincretismo, la luz de su fe parecía opacada por las sombras de la incredulidad que lo rodeaban. ¿Podré vivir de verdad esta fe?, se preguntaba mientras las dudas acechaban su alma. Fue en una mañana radiante cuando el destino de Timoteo dio un giro trascendental. Pablo, el apóstol errante, llegó a Listra, trayendo con él el fuego del Evangelio. Las multitudes se congregaron como abejas alrededor de una colmena al sonido de su potente voz, que parecía resonar a través del tiempo y del espacio, despertando corazones adormecidos. Timoteo, en medio del bullicio, palpitaba de emoción al escuchar la proclamación de la verdad divina. Las palabras de Pablo eran como un torrente de esperanza, y en su interior, una chispa encendió lo que parecía ser un fuego divino. Pablo vio algo en Timoteo, una fe genuina que brillaba por encima de la oscuridad. Así, en un acto de desafío y compromiso, lo eligió para acompañarlo en su misión, Hechos 16, 1-3. Pero la decisión de Timoteo de someterse a la circuncisión fue una batalla en su espíritu. Temía el juicio de su pueblo, cuestionando si podría convertirse en un líder respetado entre ellos. El corazón de Timoteo palpitaría con la pregunta, ¿es este realmente el camino que mi Dios ha trazado para mí? Cada paso al lado de Pablo se convirtió en un viaje transformador. Las maravillas del Evangelio inundaban sus ojos y su alma, milagros, liberaciones y sanidades, mientras el poder del Espíritu Santo manifestaba la gloria de Dios, Hechos 16, 6-10. Sin embargo, también enfrentaba adversidades que desafiarían su fe joven. El eco de la persecución resonaba a su alrededor, la sombra de un enemigo siempre al acecho. Pero cada vez que caía en el desánimo, las palabras de su mentor lo levantaban con la verdad de las Escrituras, como un faro en la tormenta. En uno de los momentos más críticos de su viaje, Timoteo recibió una carta de Pablo. Las lágrimas fluyeron de sus ojos mientras leía las líneas llenas de amor paternal, recordándole que Dios no le había dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. ¡Qué eco de aliento en su alma! De repente, la sombra de la duda fue desafiada por la luz de la verdad divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, mientras Timoteo se preparaba para enfrentar nuevos desafíos, la pregunta todavía permanecía latente en su ser: ¿qué significaría todo esto para mí? Con la mirada fija en el horizonte incierto, sentía que el llamado del Señor lo guiaba hacia algo monumental. La misión divina que le aguardaba estaba por desvelarse, y aunque lleno de incertidumbre, su ardiente espíritu se encontraba dispuesto. Con cada paso, la promesa de Dios le alentaba: el camino sería difícil, pero la mano del Altísimo siempre estaría con él. ¿Podría estar preparado para lo que el Señor tenía reservado? Timoteo, luego de las palabras del apóstol, sentía en su interior un creciente fervor. El eco de la voz de Pablo resonaba en su mente, recordándole que el temor no tenía cabida en el corazón del que ha sido llamado. Así, con su fe avivada y el espíritu encendido, se unió al apóstol en su viaje hacia nuevas tierras. La travesía a Macedonia sería su primer gran prueba. La incertidumbre se entrelazaba con la expectativa, reflejando el sinfín de posibilidades que Dios estaba por desatar. Mientras cruzaban el mar, la brisa fresca traía consigo las muestras inminentes del reino. Tal vez en su corazón, Timoteo imaginaba las multitudes sedientas de la verdad, como él lo había sido en su juventud. Sin embargo, al llegar a Filipos, vio con desánimo el ambiente adverso. La ciudad estaba sumida en las sombras del paganismo, y el clamor de la idolatría resonaba al atravesar sus calles. Un día, mientras iba a la oración junto a Pablo, su mirada se encontró con una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación.
Su grito penetrante buscaba alcanzar la atención de Pablo y su compañerismo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación, Hechos 4 y 17. Su voz era una mezcla de desespero y confusión, una súplica que Timoteo entendía en el fondo de su ser. Pablo, con compasión y autoridad divina, se volvió hacia la joven y ordenó en el nombre de Jesucristo que saliera de ella el espíritu. En el instante en que la palabra fue emitida, el demonio la dejó, y ella fue liberada. El acontecimiento desató una tormenta de ira entre sus amos, quienes veían en aquel milagro no solo pérdida de ganancias, sino un ataque a su fe y poder. Con un ruido ensordecedor, Timoteo y Pablo fueron arrestados, encadenados y llevados a la prisión oscura de Filipos. En la celda fría y lúgubre, el joven luchaba contra la ansiedad. Las paredes parecían acercarse, y el eco de la frustración llenaba su mente. La persecución que había temido se había desatado, y la luz de la libertad parecía aún más lejana. Pero entonces, en medio del silencio y la angustia, Pablo, su mentor, comenzó a cantar himnos a Dios, y Timoteo, asombrado, pronto se unió a su voz, como en un ritual de adoración que desafiaba la oscuridad. Al llegar la medianoche, un poderoso terremoto sacudió la prisión. Las cadenas de todos fueron deshechas, y las puertas se abrieron. El carcelero, atónito y temeroso, miró a su alrededor buscando respuestas. Pero Timoteo, antes lleno de temor y dudas, ahora mantenía un firme ánimo. Con una fe renovada, se acercó al hombre. «No temas, estamos aquí», dijo, recordando las palabras de Jesús que había aprendido y que ahora fluían de su corazón. La conversión del carcelero, su quebrantamiento, y el consuelo de su familia fueron el cumplimiento del ministerio por el que Timoteo había sido llamado. En esa noche, la gloria de Dios se manifestó de una manera incomparable, y el joven entendió que su viaje no solo era un desafío, sino un gran plan de redención. La misión había comenzado, pero el próximo paso en el diseño divino para Timoteo estaba por revelarse. Sus ojos se abrían a la mayor verdad que lo esperaba, como las Escrituras habían prometido, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, Jeremías 29, 11. Timoteo sonrió, sabiendo que el viaje apenas comenzaba, esperando ansiosamente por la siguiente revelación del soberano y misterioso plan de Dios. Con el alba, el canto de la alabanza aún vibraba en los corazones de los que habían experimentado la poderosa mano de Dios durante la noche. Timoteo se despertó con un nuevo fervor, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. La transformación del carcelero y su familia era solo un destello de lo que el Señor intentaba hacer en Filipos. Las cadenas que habían caído no solo pertenecían a los prisioneros, sino también a las limitaciones del espíritu humano que aún habitaba en la ciudad. Mientras el nuevo día despuntaba, Pablo y Timoteo fueron llamados ante las autoridades. La atmósfera era tensa, cargada de pensamientos rivales, y los magistrados buscaban restablecer su autoridad derribada por el suceso de la noche anterior. Aquella mañana, rodeados de adversidad, el apóstol tomó la iniciativa, y Timoteo, al lado de su maestro, sintió el peso de la responsabilidad. «No es justo que se nos haya encarcelado sin juicio», proclamó Pablo con firmeza. Sus palabras retumbaron en la sala, resonando como un eco de verdad. Timoteo observaba cómo su mentor, lleno de valentía, desafiaba el sistema en nombre de la justicia. De pronto, una chispa de esperanza encendió su alma. Dios estaba operando incluso en la adversidad, siguiendo un plan que nunca antes había imaginado. Tras un breve intercambio, los magistrados, reconociendo su falta, pidieron a Pablo y a Timoteo que se marcharan en paz. Sin embargo, Pablo, sabiendo que su misión no había terminado, decidió permanecer un poco más. «No es solo mi libertad lo que busco, sino que la luz de Cristo se manifieste en esta ciudad oscura», le susurró a Timoteo. Así fue como se dirigieron a la casa de Lidia, la primer creyente en Filipos, donde celebraron la conversión del carcelero y su hogar. Un ambiente de celebración inundó el lugar, oraciones se entrelazaban con himnos de gratitud. Pero, en medio de la alegría, Timoteo sintió una inquietud en su espíritu. Las sombras del paganismo no se disuadirían fácilmente, y aún había más por conquistar en la obra del reino. Días pasaron mientras ministerio tras ministerio se extendía. A medida que el Evangelio de Cristo era proclamado, la resistencia de los que se oponían a la verdad también crecía. Un nuevo desafío se presentó en forma de un grupo de religiosos que difamaban a Pablo y a Timoteo, levantando falsedades para sembrar dudas en las nuevas creencias emergentes. Lo que el enemigo pretendía para mal, Dios lo ha convertido en bien,
pensó Timoteo al ver la valiente respuesta de Pablo ante los atacantes. No importa la oposición, el plan de Dios prevalecerá. Una llama ardiente de determinación comenzó a brotar en su interior. No era el momento de rendirse, sino de perseverar en la fe, de ser un ejemplo tangible del amor y la verdad de Cristo. Una noche, mientras el joven oraba, un susurro en su espíritu resonó con claridad: Timoteo, la obra que he comenzado a través de ti no es únicamente para esta ciudad, sino para muchas naciones. Recuerda que el llamado que te he hecho es mayor de lo que puedes imaginar. Las palabras lo llenaron de asombro y reverencia. Él comprendió que el viaje apenas empezaba y que los planes de Dios se desplegarían más allá de lo que el ojo humano podría ver. El testimonio del carcelero y la conversión de muchos en Filipos eran solo los primeros frutos de una cosecha mucho más grande. Pero el joven sabía que algo más estaba a punto de ocurrir. Lo que no podía prever era que la elección divina lo llevaría hacia una nueva frontera, donde su fe sería probada y su compromiso a Cristo se manifestaría en los momentos más críticos. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Timoteo aguardaba ansioso. Se sentía cada vez más cerca de descubrir el siguiente paso en el plan divino. ¿Qué más esperas hacer, Señor?, su corazón clamaba. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Lucas 10, 2. Lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. El aire en Filipos se sentía tenso, como si una tormenta espiritual estuviera a punto de estallar. Con cada nuevo día, el conflicto se intensificaba, y la voz de Pablo resonaba con más poder en los corazones hambrientos de verdad. Timoteo, observando a su maestro, notaba cómo las multitudes, atraídas por la luz del Evangelio, también atraían la ira de los opositores tenaces. Cansados pero firmes, se dedicaron a la oración como nunca antes, sintiendo una urgencia divina que parecía crecer con cada palabra compartida. Una tarde, mientras predicaban cerca del mercado, un grito resonó en la plaza. «Estos hombres son siervos del Altísimo, que os anuncian el camino de salvación», clamó una joven que poseía un espíritu de adivinación. Timoteo se estremeció al escuchar su voz, que aunque anunciaba la verdad sobre ellos, venía de una fuente oscura. Pablo, con una mirada decidida, se volvió hacia la joven y dijo: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». En un instante, el espíritu maligno salió de ella, dejándola liberada. Una mezcla de asombro y temor inundó la plaza mientras los testigos se preguntaban cómo ese acto de poder habría de cambiar el destino de todos ellos. Sin embargo, el milagro trajo consigo una reacción violenta. Los dueños de la joven, que veían desvanecer sus ganancias, se alzaron en protesta. «Estos hombres incitan a la ciudad y son judíos», gritaron, acusando a Pablo y a Timoteo de perturbar la paz. Instigados por la codicia y el temor, arrastraron a los dos apóstoles ante los magistrados, donde una muchedumbre los rodeó, furiosa por la pérdida de su fuente de lucro. Al ser golpeados y arrastrados, Timoteo sentía que su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de ferviente fe. Recordó las palabras de su madre y abuela sobre la valentía y el poder de Jehová. Cuando Pablo fue llamado a declarar, su voz resonaba con la autoridad de aquel que había sido llamado desde el vientre de su madre. «No hemos hecho nada más que proclamar el nombre de nuestro Señor», dijo con firmeza. Timoteo se unió en oración, sintiendo la presencia del Espíritu Santo fluir poderosamente entre ellos. A medida que el juicio avanzaba y los magistrados luchaban por mantener la apariencia de autoridad, un murmullo comenzó a correr entre la multitud. Un par de hombres del consejo recordó un antiguo profeta que había dicho: «Los justos serán perseguidos, pero no serán abandonados». Timoteo absorbía la esencia de estas palabras, pues en su interior ardía la certeza de que Dios los estaba utilizando, incluso en medio del sufrimiento. Pablo alzó su mirada hacia el cielo, y con una paz sobrenatural, proclamó, aún en la prisión: «Cristo es la libertad. Sálvense de esta perversa generación». La atmósfera se tornó eléctrica. Algunos en la multitud, conmovidos por la valentía de esos hombres y la claridad del mensaje, comenzaron a apartarse del odio. Al caer la noche, los apóstoles fueron arrojados a lo profundo de la prisión. Los grilletes pesaban en sus muñecas, pero sus corazones estaban ligeros. «¿Y si esto es solo el comienzo?», pensó Timoteo mientras se sentaba sobre el suelo frío, rodeado de oscuridad. Y de repente, en aquel silencio sepulcral, sus voces comenzaron a elevarse en himnos, la alabanza se hizo eco, y en medio de sus cadenas,
Dios estuvo presente, moviendo los corazones y despertando la esperanza. En un instante, un gran temblor sacudió la prisión. Las puertas se abrieron de par en par, y las cadenas cayeron. El carcelero, atónito, se preparó para quitarse la vida, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo, con voz firme y compasiva, le dijo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Timoteo sintió que, en ese momento, la salvación estaba a la vista. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó el carcelero, y la respuesta de Pablo y Timoteo fue clara: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». El eco de esta proclamación reverberó en la oscuridad, rompiendo las últimas bastiones del miedo. Y así, mientras el nuevo día se anunciaba, la historia de salvación se desplegaba ante los ojos de Timoteo. Sabía que esto no era un mero suceso, sino parte del plan soberano de Dios. «¿Qué más sorpresas tiene preparadas para nosotros, Señor?», se preguntó. Todo estaba dispuesto para que el Evangelio floreciera en tierras que aún no se habían imaginado. La presencia del Señor, palpable y poderosa, le dejó claro que cada paso dado en la obediencia lo llevaría más allá de lo que sus ojos podían contemplar. Al mirar hacia el horizonte, sintió que algo aún más grande estaba a punto de suceder. El alba llegó a Filipos con un cielo entrelazado de nubes y brillo dorado, mientras los ecos de la noche anterior aún reverberaban en los corazones de los fieles. La prisión había sido testigo de un milagro que resonaría por generaciones. El carcelero, transformado por una fe recién sembrada, ahora aspiraba a ser un faro para su hogar, y los muros que lo habían aprisionado se desmoronaban ante la libertad que otorgaba el Evangelio. Pablo y Timoteo, aún con las marcas del sufrimiento grabadas en sus cuerpos, experimentaban una renovación del espíritu. Mientras se preparaban para salir de la prisión, compartieron un momento a solas, en el que el apóstol miró a su joven compañero con ojos llenos de sabiduría divina. «Timoteo», dijo, «este milagro es solo el principio. La mano de Dios se mueve más allá de lo que podemos ver. Recuerda las palabras del profeta: «He aquí, yo hago cosa nueva». Nuestra misión apenas comienza». Timoteo asintió, su corazón palpitando con el ardor de la convicción. «Maestro, ¿puede ser que Filipos sea el siguiente punto de partida para la Iglesia? Las muchedumbres nos siguen, y ya no somos solo dos hombres, somos un cuerpo en Cristo». Con la luz del nuevo día, la prisión fue abierta, y los prisioneros fueron liberados. En cuanto pisaron la calle, la multitud ya había comenzado a congregarse. Algunos venían por curiosidad, otros por gratitud, y muchos atraídos por la chispa de un nuevo despertar espiritual. «Hermanos», proclamó Pablo, «no venimos a causar revuelo, sino a llevarles el mensaje de vida eterna. Los que estáis cansados y agobiados, venid a Él. Él lleva nuestras cargas». Las palabras de Pablo se movían entre los presentes como aire fresco antes de una tormenta, un nuevo poder estaba liberándose. Timoteo, sintiendo la vibración del Espíritu Santo en cada palabra de su maestro, se unió al mensaje, hablando del amor incondicional de Dios y de la redención que ofrecía a través de Jesucristo. «No importa cuán lejos hayamos estado, su mano nos alcanza a todos», decía. Las facciones de la multitud mostraban asombro y anhelo, tanto en los que habían presenciado la liberación del carcelero como en aquellos que habían acudido por primera vez. Sin embargo, la furia de los opresores no se había apaciguado. Aquellos que habían perdido sus ganancias seguían acechando, el veneno de la ira hirviendo en sus corazones. Se acercaron a los magistrados y comenzaron a murmurar: «Estos hombres son una amenaza para nuestra forma de vida. Su enseñanza es peligrosa para los ciudadanos de esta ciudad». La tensión crecía cuando un líder de la ciudad, un hombre conocido por su codicia, tomó la palabra. «Estos hombres están perturbando la paz y promoviendo costumbres que no son lícitas para los romanos». La multitud, excitada por esas palabras, se tornó agresiva. Pablo y Timoteo, en medio del tumulto, se miraron el uno al otro. «No debemos temer», dijo Pablo, su voz resonando con la autoridad de quien está revestido del poder del Altísimo. «Si estamos llamados a sufrir, lo haremos sin temor, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo». Y así, ante el alboroto creciente, se tomaron medidas drásticas. Pablo y Timoteo fueron arrestados nuevamente, pero esta vez la atmósfera era diferente. En la pena del desprecio, en la persecución misma, ellos se alzaron en oración y adoración. «Señor, si es tu voluntad,
que tu gloria se manifieste a través de nuestra debilidad, suplicaron en unánime súplica, aun en medio de las cadenas. Las puertas de la prisión se cerraron una vez más, pero en sus corazones había un fuego que no podía ser apagado. Esa noche, el cielo pareció encenderse, y un nuevo sismo espiritual preparaba el camino. Algo estaba a punto de suceder que cambiaría no solo a Filipos, sino a naciones enteras. Mientras en la oscuridad clamaban, un ángel del Señor vino, con luz resplandeciente. Sus palabras eran de poder y redención: el Señor ha escuchado vuestro clamor, y la obra en Filipos no ha terminado. Habrán de ser testigos de cosas mayores aún. Palabras que, con cada sílaba, confirmaban un nuevo gancho en el plan soberano de Dios, quien está listo para la siguiente etapa de esta misión. Timoteo, aún temblando de expectativa, sintió que la voz de Dios estaba en el viento, preparándolo para lo que estaba por venir. Con el resplandor del alba, la prisión de Filipos se convirtió en un escenario de fervor y ferviente expectativa. Pablo y Timoteo, aún cautivos pero llenos del poder del Altísimo, eran conscientes de que la luz que había entrado en sus vidas no solo rompía las cadenas físicas, sino que iluminaba el camino hacia un propósito más grande. Señor, murmuró Timoteo, cuando el ángel desapareció en el amanecer, ¿cuál es el siguiente paso en este gran plan? Las horas transcurrieron, y la multitud que se había congregado fuera de la prisión comenzó a murmurar sobre la extraña liberación de dos hombres, que ahora parecían ser heraldos de un nuevo orden espiritual. Algunos se preguntaban si esta sería una rebelión o un acto de Dios. Otros, llenos de esperanza, se ardían en el deseo de escuchar más sobre el mensaje que Pablo había traído. Pablo, alzando la vista hacia el sol naciente, supo que debía actuar. Debemos dirigirnos a la plaza, propuso. El pueblo necesita conocer la verdad que trae libertad. Mientras salían de la prisión, su caminar se hizo firme. Los rostros de los ciudadanos, que una vez miraron con desprecio, ahora mostraban expectación. Tomando la palabra entre los murmullos, Pablo gritó: Filipenses, pueblo de Dios, la salvación está más cerca de lo que pensáis. Venid y escuchad, porque el Creador ha preparado un camino para aquellos que buscan la verdad. Jesucristo vive. Timoteo, con el corazón encendido, se unió a su maestro. No somos enemigos de la paz, sino portadores de ella. La paz que solo se halla en la aceptación del sacrificio del Señor. No hay cadenas que Él no pueda romper. Venid y decid de quién sois hijos. El estruendo de la multitud creció, y algunos comenzaron a cuestionar sus convicciones. ¿Qué es lo que están diciendo? Nunca hemos oído tales cosas. ¿Son ellos de verdad profetas? Se murmuraba entre la gente. Sin embargo, las sombras de los opresores no se desvanecieron. Desde las sombras de la multitud, los que habían perdido su riqueza debido a la predicación de Pablo y Timoteo comenzaron a agitarse. Con un alboroto creciente, comenzaron a gritar: estos hombres envenenan la mente de nuestra gente. Hacen que se desvíen de nuestros dioses. La multitud se dividió, y aquellos que deseaban la paz se encontraban en conflicto con los que temían perder su influencia. Entonces, el líder de la ciudad, el que había levantado la acusación inicial, vio una oportunidad de manipular la situación y arremetió contra Pablo y Timoteo. Estos hombres han traído confusión y alteran el orden establecido. Deberían ser castigados. En medio de la angustia y la injusticia, Pablo, con los ojos llenos de fuego celestial, se dirigió a la multitud. Yo no vengo a perturbar la paz, sino a traer la paz de Dios. Aquel que murió por ustedes, resucitó y está en este mismo lugar. Su amor es lo que transforma y no las cadenas que nos atan. Mientras su voz retumbaba en el aire, algunos comenzaron a sentir el poder del mensaje. La atmósfera se cargaba de una vibración divina, un eco del principio del Evangelio, mientras que otros, más enojados que nunca, decidieron silenciar esa voz. La tensión llegó a su clímax, palpándose como un trueno inminente. Y tras una fuerte confrontación, los magistrados ordenaron que fueran azotados y llevados nuevamente a prisión. Sin embargo, aun cuando sus cuerpos fueron golpeados, sus espíritus se mantenían en oración. En lo más profundo de su ser, sabían que el sufrimiento era parte del plan soberano de Dios. Señor, clamó Pablo en su interior, tú eres mi refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Al caer la noche y en la penumbra de la prisión, una vez más, el cielo parecía resonar con la expectación de algo glorioso. La voz de Timoteo, llena de fe, resonó entre sus almas.
Maestro, ¿será que el Señor nos prepara para un acto final? Y en la penumbra, sintieron que el poder de Dios se movía en medio de ellos, con un nuevo eco de esperanza que aún no había sido revelado. La noche no ha terminado, el amanecer de la salvación se acerca. Sed testigos de lo que está por venir. Así, mientras el silencio caía sobre la prisión, Pablo y Timoteo se disponían para el glorioso despliegue de la voluntad divina de Dios, esperándolos en la próxima etapa de su misión. ¿Qué milagro tendría preparado el Señor a la vista? ¿Quiénes serían los próximos en ser transformados por su evangelio? La revelación estaba en el aire, y el misterio de su plan se desplegaba en la oscuridad. La noche había caído por completo, pero en la prisión de Filipos, la oscuridad se hizo más brillante que nunca. Pablo y Timoteo, cansados pero firmes en su fe, se unieron en oración. Las heridas de sus cuerpos eran dolorosas, pero en sus corazones había una certeza inquebrantable: Dios estaba en control. Los ecos de su ferviente súplica resonaban en las paredes de la celda, mientras se unían no solo en un clamor por su libertad, sino en un anhelo profundo por la salvación de aquellos afuera. Maestro, comenzó Timoteo, su voz calmada llenando el aire. Si esta noche ha sido oscura, debemos recordar que la luz siempre sigue al amanecer. ¿Cómo puede uno ser libre si aún está atado al pecado? Pablo, con profunda sabiduría, miró a su joven compañero. Timoteo, nuestro sufrimiento no es estéril. Cada golpe que recibimos es un ladrillo en la construcción de la fe de otros. Así nos lo enseñó el mismo Cristo, que a través de su sufrimiento hizo posible nuestra salvación. En nuestras debilidades, Él es glorificado. De repente, tembló la tierra. Un estruendo fuerte sacudió los cimientos de la prisión, como si el mismo cielo estuviera resonando con un mensaje de liberación. Las cadenas de los prisioneros, que parecían durar para siempre, se rompieron con un estallido, mientras las puertas de la prisión se abrían con un chirrido ominoso. Tanto los prisioneros como los guardias dudaron, paralizados ante este fenómeno inexplicable. Pablo. Timoteo. La voz del carcelero, llena de temor, los buscaba. Creyendo que los prisioneros se habían escapado, tomó su espada, dispuesto a quitarse la vida. Pero Pablo, lleno de compasión, gritó: «No te hagas daño. Estamos todos aquí». El carcelero, atónito, iluminó su rostro con una antorcha y miró con incredulidad. «¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posible que sigan aquí?» Pablo, reconociendo la oportunidad divina que se presentaba, respondió: «Creemos en el Dios vivo que no solo libera del cautiverio físico, sino que transforma el alma. Si deseas saber más, ven, escucha la verdad que trae salvación». El carcelero, con su vida colgando de un hilo, se apresuró a llevarlos a su casa. La luz de la fe comenzaba a brillar en la oscuridad de su corazón. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», preguntó con humildad y ansiedad. «Cree en el Señor Jesucristo», dijo Pablo, «y serás salvo, tú y tu casa». Al pronunciar esas palabras, el Espíritu Santo se movió poderosamente en el alma del carcelero. Mientras la familia del carcelero se reunía, escuchando el mensaje de Pablo, el ambiente cambió. La habitación, antes sombría, se llenó de luz. Y así, entre lágrimas y risas, la familia se unió a la fe de Cristo, siendo sumergidos en el agua del bautismo, celebrando su nueva vida. Cuando la mañana empezó a despuntar, el carcelero testificaba de cómo su vida había sido transformada. La comunidad, atónita por el milagro, comenzaba a unirse alrededor de la casa, algunos deseosos de escuchar y otros llenos de rencor. Pablo y Timoteo sabían que el enemigo no descansaría. Llenos de valentía y apoyo mutuo, Pablo y Timoteo se prepararon para lo que vendría. En sus corazones, una chispa de esperanza crecía, sabiendo que el plan de Dios se desplegaría más allá de lo que podían imaginar. El misterio de su voluntad se estaba revelando en medio de los tumultos. Entonces, en una voz que resonó como un eco de sus corazones, Pablo declaró: «Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo convierte en testimonio de salvación». La obra de Dios no se detiene. Aún en medio de la persecución, Él está moviendo las aguas de la redención. Con el amanecer, el mensaje de liberación se hacía eco, y el pueblo de Filipos comenzaba a darse cuenta de que un nuevo amanecer había llegado. La batalla espiritual apenas comenzaba, dejando entrever que el propósito de Dios a través de su mensaje seguiría su curso, y de manera gloriosa se cumpliría. ¿Qué más revelaciones vendrían? ¿Quién estaría dispuesto a escuchar?
La respuesta danzaba en el viento, esperando ser desvelada. El amanecer asomaba sobre Filipos, y la luz dorada comenzaba a llenar las calles. Sin embargo, la calma que generalmente precede al día era interrumpida por murmullos inquietos. Los ciudadanos, cautivados por el milagro de la libertad de Pablo y Timoteo, estaban divididos en sus corazones. Algunos se alegraban, mientras que otros, llenos de rencor y temor a lo desconocido, se preparaban para confrontar la nueva realidad que se desbordaba en su ciudad. El carcelero, cuya vida había cambiado en un instante, se convirtió en un nuevo faro de esperanza para su comunidad. Emocionado por la transformación que había experimentado, salió a las calles, proclamando el nombre de Jesús. «Estén atentos», exclamaba. «El Dios de los cielos ha movido en mi corazón, y puede hacer lo mismo por ustedes. Crea en Él y experimentarás el poder de la redención». Pablo y Timoteo, luego de ser alimentados y restablecidos, sintieron que era momento de cumplir con la misión que Dios les había encomendado. Mientras se preparaban para salir, las viejas heridas en sus cuerpos palpitaban, pero el ardor del Espíritu les daba fuerzas. Las palabras de Isaías resonaban en sus corazones: «Por sus heridas hemos sido sanados», Isaías 53, 5. «Timoteo», dijo Pablo, con una mirada serena, «este es el momento en que nuestra fe será aprobada. No solo predicaremos libertad física, sino el perdón de los pecados. La gloria de Dios se manifestará a través de los corazones quebrantados». Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a reunirse. Aquellos afligidos por sus propias penas, los que tenían la vista oscurecida por la idolatría y la desesperanza, fueron atraídos por el brillo del testimonio del carcelero. Entre la multitud, Pablo vio a muchos que había conocido en su anterior visita a la ciudad. Eran personas que en busca de respuestas habían permanecido callados, pero ahora estaban listos para escuchar. «Amados», empezó Pablo, su voz resonando con poder, «¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Este es el día en que el Señor ha hecho maravillas. A través de nuestra debilidad, Él se ha glorificado». Mientras las palabras de Pablo menguaban en el aire, un joven se acercó titubeando. Su mirada lo delataba: había estado atormentado por la culpa, arrastrando la carga de sus pecados y la condenación del mundo. «¿Es cierto lo que dicen de este Jesús?», preguntó, su voz quebrantada. «¿Puede Él liberar mi alma atormentada?». «Absolutamente», respondió Timoteo, acercándose con calidez. «Él no solo perdona, sino que transforma el corazón. Te invito a que entregues tus miedos y dudas. Él espera con los brazos abiertos». Mientras la multitud escuchaba, los ojos de aquellos que antes miraban con desconfianza, ahora centelleaban con esperanza. Las vidas de tantos empezaban a cambiar, como hojas que caen en el otoño para dar paso a un nuevo brote en primavera. Pero en lo profundo, el enemigo aún acechaba. Los líderes religiosos de la ciudad murmuraban entre ellos, sintiendo como su poder se desvanecía lentamente. Pablo y Timoteo, conscientes de la oposición que estaba por venir, se miraron con firmeza. «La obra de Dios nunca es en vano», dijo Pablo. «Debemos estar preparados para los desafíos, pues la luz del Evangelio traerá también controversia». Mientras el pueblo empezaba a orar y a entregarse a Dios, un ominoso silencio llenó el aire. La tensión era palpable. La claridad de la misión de Pablo y Timoteo se reforzaba ante sus ojos, mientras el plan soberano de Dios se desarrollaba. Todo parecía indicar que la guerra espiritual se intensificaba, y pronto se levantaría una tormenta oscura. «Lo que está ocurriendo aquí no es un accidente», proclamó Pablo, levantando la voz. «Es el cumplimiento de la profecía de que el Evangelio sería llevado hasta los confines de la tierra. Prepárense, porque Dios está a punto de hacer algo que jamás han visto». Timoteo sintió un temblor en su ser, como si la misma tierra estuviera lista para responder al llamado divino. ¿Qué más iba a revelar el Señor en este tiempo? La comunidad de Filipos estaba a las puertas de un poderoso despertar, y la historia de la redención apenas estaba por comenzar. Mientras la brisa de la mañana acariciaba los rostros de la multitud, un murmullo crecía. Había creído ver un destello de luz celeste mientras Pablo y Timoteo compartían la verdad liberadora. Entre las sombras de la plaza, rostros atormentados fueron iluminándose por la esperanza que emanaba del carcelero y de aquellos que escuchaban a los apóstoles. Pablo, recordando las palabras del profeta, empezó a hablar sobre la promesa de redención, porque así como los cielos son más altos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 9. Cada palabra de Pablo resonaba en los corazones de los asistentes, palpitando con la frecuencia del perdón divino. Un anciano, con el rostro surcado de arrugas que hablaban de sufrimiento, se abrió paso entre la multitud. He buscado la paz en cada rincón, pero nunca la he encontrado. ¿Puede este Jesús que proclamáis cambiar mi destino? Su voz era un grito de desesperación, y muchos, en su dolor, se sentían identificados con él. Las cadenas que llevas pueden ser destruidas, pues la verdad de Cristo libera a los cautivos, respondió Pablo con el fervor del Espíritu Santo. Así como la luz disipa las tinieblas, el amor de Cristo disipará tus angustias. Mientras las palabras de Pablo caían como agua sobre la árida tierra, Timoteo observaba al anciano. Él sentía una conexión poderosa, y llevado por el impulso divino, se unió a su maestro. No solo son palabras vacías, querido anciano. Hemos visto el poder de Dios cambiar vidas. Un día, nosotros mismos estábamos cautivos, y el Señor nos liberó. La multitud comenzó a murmurar, y uno por uno se acercaron deseosos de experimentar la transformación. Había una palpable expectativa en el aire cuando el anciano se postró ante los pies de Pablo y Timoteo. Si esta es la verdad, entonces ruego que ore por mí. Mi vida ha sido un desierto, y anhelo el agua viva que prometéis. Pablo se arrodilló junto a él, implorando al cielo con una fervorosa oración: Señor, en el nombre de Jesús, derrama tu gracia sobre este hombre, que sus cadenas sean quebradas y su corazón pueda recibir tu amor. Recuérdale que ha sido creado para tu gloria. El pueblo contemplaba asombrado cuando un brillo sobrenatural pareció envolver al anciano. Su rostro, antes lleno de tristeza, comenzó a resplandecer. Siento una carga levantar de mi ser, exclamó, alzando sus brazos hacia el cielo. Jesús me ha sanado. Cientos comenzaron a gritar y a dar gloria a Dios. El eco de la adoración resonaba por todo Filipos, mientras los corazones se unían en alabanza. Pero no todos estaban contentos. En el lecho de sombras, los líderes religiosos y los poderosos de la ciudad se reunieron en secreto, el odio y el temor chisporroteaban en su interior. Debemos detener a estos hombres, murmuró uno de ellos, tocando su barba con preocupación. Su influencia crece, y la gente empieza a olvidar nuestras enseñanzas. No podemos permitir que el nombre de un condenado traiga revuelo en nuestra comunidad. Mientras tanto, en medio de la multitud, Pablo sentía un tumulto en el espíritu. La obra que Dios estaba haciendo amenazaba a las serpientes que se arrastraban en la oscuridad, y la batalla espiritual se intensificaba. Hay más por venir, pensó, sintiendo que un viento extraño soplaba entre la gente. Lo que el enemigo trama en las sombras, el Señor lo revelará a la luz, les dijo a los presentes. Prepárense, porque el Rey de Gloria está a punto de manifestarse en esta ciudad. Aquel día, muchos más se unieron a la fe. Las aguas del bautismo caían sobre nuevos creyentes, y cada uno de ellos se convertía en un testimonio vivo de la gloria de Dios. Pero mientras el reconocimiento del poder divino crecía, la nube de la enemistad se preparaba para descargar su ira. Un mensaje urgente llegó al corazón de Pablo: la confrontación se avecinaba. Lo que estamos enfrentando es solo una sombra de la gloria que está por revelarse. Porque el confundir las doctrinas de este mundo, es el paso para que la verdad de Dios entre con poder. Pensó. Así, entre el clamor de los renovados y el oscuro susurro de la oposición, Pablo se detuvo, sus ojos brillando de determinación. Este es solo el trueno antes de la tormenta, pero no temáis, el plan soberano de Dios no será detenido. Lo que hoy hemos comenzado va más allá de lo que imaginamos, pues la verdad tiene un camino que ningún hombre podrá obstruir. La fe en Filipos estaba emergiendo, y el desenlace de esta historia aún guardaba más misterios que el cielo revelaría. Con corazones expectantes, el pueblo continuó orando, mientras las fuerzas del mal se juntaban en la noche. ¿Qué nuevos milagros y pruebas esperaba Dios para su pueblo en esta ciudad? La respuesta estaba latente en el aire, preparada para ser revelada ante aquellos que perseveraran en fe. La oscuridad de la noche envolvía a Filipos, y las corrientes de conflicto entre el pueblo creciente en fe y aquellos que se oponían al Evangelio se intensificaban. Las noticias del milagro del anciano, cuya vida había sido transformada por el poder de Cristo, habían viajado rápidamente, como chispas de fuego en la leña seca. Pero las llamas de la oposición también estaban tomando fuerza. Los líderes religiosos, furiosos y amenazados por la creciente popularidad de Pablo y Timoteo,
comenzaron a tramar una estrategia. Es necesario que esta enseñanza peligrosa sea detenida. Estamos perdiendo nuestro control sobre el pueblo, dijo uno de los fariseos más influyentes, con sus ojos ardientes de ira. La envidia había tomado raíz en sus corazones, y su deseo de mantener la influencia se tornó un combustible para la persecución. Mientras tanto, en la casa del carcelero, donde se había comenzado a gestar una comunidad de creyentes, Pablo y Timoteo se reunían con los nuevos discípulos. El ambiente vibraba con alabanza y testimonios. La fe de la gente crecía, y el mensaje del Evangelio se extendía como un torrente de agua viva. Timoteo sentía el ardor en su pecho, sabiendo que el poder de Dios estaba cambiando vidas a su alrededor. Maestro, se atrevió a decir, mirando a Pablo, ¿cómo podemos continuar nuestra misión en medio de esta oposición? ¿Qué pasos debemos tomar ahora? La incertidumbre de la búsqueda constante por el propósito divino calaba en el corazón del joven, aún lleno de fervor. Pablo, con la sabiduría que el Espíritu Santo le confería, le respondió, Timoteo, debemos permanecer firmes en la fe y continuar compartiendo el mensaje de salvación. La verdad tiene su propio poder y no se puede detener. Aún en la oposición, Dios está obrando. Sobre el horizonte, la mañana rompía, trayendo consigo nuevos desafíos. La estrategia de los líderes religiosos comenzó a materializarse. Un grupo de hombres, indignados por los eventos ocurridos, se levantó en un tumulto, buscando a Pablo y a Timoteo. Se unieron varios ciudadanos que, confundidos y atemorizados por la transformación del carcelero, comenzaron a preguntarse si el Jesús que proclamaban era realmente el camino de salvación o una nueva enseñanza que llevaban a la perdición. Con sus corazones llenos de convicción, Pablo y Timoteo, armados de fe, decidieron dirigirse a la plaza central para compartir el mensaje una vez más. Una respiración colectiva llenó el aire cuando se presentaron ante el pueblo. Las miradas estaban divididas, entre aquellos que deseaban conocer más y otros que ardían en resentimiento. Filipenses, comenzó Pablo con voz fuerte, no venimos a traeros confusión, sino la paz de Cristo. El mismo Jesús que sanó, liberó y trajo esperanza a todos los que en él creyeron, está aquí en medio de nosotros. Las palabras de Pablo resonaban con fuerza, pero no sin oposición. Un grupo de hombres agolpados en un rincón comenzó a levantar voces en contra. Estos hombres destruyen nuestra tradición. ¿Quiénes se creen para cambiar lo que hemos creído por generaciones?, gritaron, arremetiendo con furia. En un acto de valoración divina, Timoteo, sintiendo la delegación que en ese momento se le otorgaba, levantó su voz también. No venimos a reemplazar lo viejo por nuevo para traer confusión, sino a revelar la verdadera luz que trae esperanza a nuestras almas. La vida que hemos encontrado en Cristo es para todos, no de un pequeño grupo, sino para toda la humanidad. Un murmullo creció en la multitud. La verdad compartida y el fervor de sus palabras comenzaron a tocar corazones. Algunos de ellos sentían la lucha entre el deseo de aferrarse a lo conocido y la llamada a lo nuevo y verdadero que estaba sobre ellos. Pero, los adversarios, viendo cómo algunos comenzaban a cambiar de opinión, decidieron que era hora de actuar. Estos hombres son responsables de la confusión y la deslealtad a nuestros dioses. Vayamos a los magistrados, comenzaron a gritar, instigando a la multitud que aún estaba en un dilema interno. La tensión palpaba en el aire. Pablo, sabiendo que la persecución aumentaba, hizo una pausa, su mirada penetrante abarcó la multitud. Escuchad, amigos, aunque se levante el viento de la oposición, jamás podremos silenciar el poder de la verdad. El camino de Cristo os ofrece liberación, aunque el mundo quiera atar vuestros corazones. El amor siempre es más fuerte que el odio. Así, la irrupción se desató. Los magistrados, sintiéndose presionados por el clamor de la gente, convocaron a Pablo y Timoteo a un juicio apresurado. ¿Por qué alterar la paz de esta ciudad? Seréis castigados por causar problemas, les dijeron, inquiriendo sobre su predicación. Mientras las palabras de condena se alzaban, el corazón de Pablo se adhirió a la promesa que había recibido, el sufrimiento no es en vano, pues el plan de Dios es mayor que el de los hombres. Mirando a Timoteo, cuya juventud portaba una nobleza de espíritu, le habló con serenidad. Recordemos que nuestro sufrimiento puede dar fruto en los corazones de aquellos que aún no conocen a Cristo. Los magistrados decidieron azotarles públicamente, un acto de indignación que resonó entre el pueblo. La marca de la persecución se cernía sobre ellos, pero en sus corazones había una llama encendida.
Al ser apresados, sabían que su respuesta sería clave. Señor, ayúdanos a ser tus testigos aún en este momento, clamaron en unidad. Mientras las heridas sufrían, la noche se cernía nuevamente, pero a diferencia de antes, estaban decididos a permanecer firmes, orando y alabando a Dios por su intervención. La confianza en el propósito de Dios ardía en ellos, como leña encendida por el fuego celestial. Esa noche, mientras oraban en la oscuridad, sintieron que algo poderoso se acercaba. Las puertas de la prisión, aún cerradas, parecían contener la vibración de una liberación inminente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué milagro aguardaba en las sombras, listo para manifestarse? El misterio del plan de Dios se desplegaba como un lienzo, y la esperanza latía en sus corazones. La espera por el amanecer les llenaba de expectación. ¿Qué siguiente testimonio vendría a cambiar el curso de su misión? La revelación estaba a poco de ser manifestada.